análisis de los ratios económicos y financieros. Y vamos a hablar del ratio de ¿qué mide los ratios de rentabilidad? ¿Qué mide? ¿De qué? Ay, la cagué. ¿Ya? O sea, lo que yo quiera determinar, puedo determinar la eficiencia de la inversión, la eficiencia del patrimonio, la eficiencia de las ventas, ¿no? El capital de trabajo. Y cualquier indicador que yo necesite, puedo calcular a través de ese ratio, ¿no? ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general es algo que yo quiero, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero calcular, presten atención, después le voy a dar tiempo para que pueda escribir. Si yo quiero la rentabilidad de las ventas, por ejemplo, ¿qué tendría que poner acá? La neta entre ventas. Quiero la rentabilidad de la inversión. Y la neta entre inversión. O el activo total, quiero calcular la rentabilidad de los fondos propios, del capital propio, del patrimonio. Y la neta entre patrimonio. Es el ROI. Quiero la rentabilidad del capital invertido. Y la neta entre capital invertido, más conocido como el ROI, el ROI, el capital invertido. Quiero calcular la rentabilidad del capital de trabajo. Y la neta entre capital de trabajo. Esa es la fórmula general, o sea, por lo tanto no necesitan aprenderse de memoria ninguna fórmula. Y la interpretación es igual, ¿no? De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Generalmente, como los ratios de rentabilidad se expresan en porcentaje porque viene el grado de eficiencia, la interpretación más correcta es hablar de en términos de sol. Por ejemplo, si te sale, por ejemplo, la rentabilidad de las ventas, ¿no? Que sería la neta entre ventas. Vamos a decir que sale 15%. O sea, acá yo puedo decir que las ventas generan una unidad con un rendimiento del 15%. Las ventas generan una tasa de recuperación del 15%. Las ventas tienen una eficiencia del 15%. Puedo hablar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Puedo decir, ¿no? El la respuesta de ventas es del 15%. Pero es mucho más sencillo expresar esto en términos de sol, ¿no? Por ejemplo, por cada... ¿cuánto sería? 0.15. Por cada 100 de ventas se tiene una utilidad. Se tiene un rendimiento del 15%. ¿Sí? En este caso, ese 15% significa ¿cuánto? 15 soles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá tengo un dedito. Por ejemplo, la fórmula general, ya les he dicho que se expresa en porcentaje, se mide pues la eficiencia, el rendimiento, la recuperación o retorno de la inversión, de las ventas, del capital de trabajo, del patrimonio, de cualquier variable, por eso le llamo algo, ¿no? Una variable. Esta es la fórmula general y, por ejemplo, calculamos la rentabilidad de la cuenta. Va a ser muy importante que ustedes se familiaricen con la terminología.
O sea, el RAP, ven acá, es el diámetro entre letras. ¿De acuerdo? La rentabilidad del patrimonio es el ROE. R de retorno, O de O, E de E, ¿no? Es el patrimonio. Diámetro del patrimonio. El ROA, ¿no? Que hacen activos, la rentabilidad de la inversión. El ROA también es conocido como rentabilidad de la inversión. Luego tienes la rentabilidad del fondo de maniobra, ¿no? Utilidad neta entre el fondo de maniobra. ¿Y a qué equivale el fondo de maniobra? A la inversión corriente menos la deuda de corto plazo. O activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Qué pasa si les pido, por ejemplo, que me calculen la rentabilidad del capital invertido, el ROI? ¿Cómo haría? El ROI. La rentabilidad del capital invertido. Rentabilidad del capital invertido. ¿Cómo sería? Ustedes saben a qué es igual el capital invertido, ¿no es cierto? ¿A qué es igual? No, el capital invertido. El capital invertido, ¿qué es igual? ¿Capitales permanentes? Correcto. ¿Y los capitales permanentes de qué son iguales? Patrimonio más deudas a largo plazo. Pero también tiene otro concepto. ¿Cómo tenéis que calcular el capital invertido? Correcto. Fondo de maniobra. Muy bien, ¿no? O sea, el capital invertido, viendo es el CAPEX, que es la inversión movilizada por los activos fijos, más donde venía el capital de trabajo de o sea, puede llamar capital invertido. ¿En qué invertido? En CAPEX y en capital de trabajo. ¿Sí? Y eso es conocido como el ROI. El ROI. La rentabilidad de capital invertido. ¿Sí? Y este es interesante porque yo tengo un trabajo de investigación sobre el retorno del capital invertido del talento humano. Muchas empresas invierten en educación, en capacitación, pero no saben medir si ese gasto fue un gasto o fue una inversión. Si fue una inversión, tiene que reflejarse en el retorno de ese capital. Que se invierte en el talento humano. Entonces, es muy interesante. A ver, vamos a calcular sobre una empresa en particular. ¿De qué empresa tiene que calcular? ¿Sí? Sí, adelante. Le falta el respeto. Estado financiero. Esta representa la expresión de la verdad. Ya, por ejemplo, ¿ya? Yo quiero calcular vuelvo a preguntar, el día de la exposición hubo un último grupo que se quedó y encontraron la calculadora.
y de los compañeros. ¿Alguien sabe qué tiene esta calculadora? ¿Sí? Fue en su grupo, pero no lo dejamos porque pensamos que era la carrera de nuestra compañera. Ya. Y ya la tenía. Pero ¿quién se lo dio realmente? No, la dejamos. No, porque alguien se llevó, yo recuerdo que alguien dijo, profesor, llévenlo, se lo entregan. Bueno. Entonces, como vamos a esta pregunta. Vamos a calcular, a ver, ¿quién me dice cómo calculamos la rentabilidad de las ventas? ¿Cómo calculamos el qué? La rentabilidad de las ventas. Neta entre ventas sobre ventas. ¿Realmente a dónde lo encuentro? En el estado de resultados. Correcto. Vamos a ver el estado de resultados. Sería rentabilidad neta. ¿La neta cuál es? Es de acá, ¿no? 170.662 entre las ventas, ¿sí? Entre 4 millones de ventas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Quiero calcular la rentabilidad del patrimonio. Sería la neta entre Patrimonio. patrimonio. Para el patrimonio me voy a dónde? Estado de financiera. Acá. 1.517.000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quiero calcular la rentabilidad de la inversión, o el ROA. La rentabilidad neta entre el activo total. Quiero calcular la rentabilidad del fondo de maniobra. No. El activo corriente menos el pasivo corriente. ¿Sí? Hay un ratio que no se puede calcular entre la utilidad neta entre las ventas, ¿no? Pero sí puedo calcular la utilidad neta, lo más que utilidad neta, calculo la utilidad bruta entre las ventas. ¿Cómo se llama ese ratio? La utilidad bruta entre las ventas. Utilidad bruta entre ventas. ¿Cómo se llama eso? ¿Rendimiento operativo? ¿Ah? Utilidad bruta entre las ventas. Este es el margen bruto. Margen bruto. Claro, margen bruto. Recuerda que esto ya es la eficiencia del producto, correcto. Y la utilidad neta es la eficiencia del negocio. Muy bien. Yo voy al fondo, pero No, va a ser la próxima biblioteca de la margen bruto y la bruta excedente. ¿De acuerdo? Por eso yo puedo conocer cuándo margen la bruta. Y hay un ratio de rotación que le gusta estar dentro de los ratios de rentabilidad. Pero no puede ser rentabilidad porque dicen en veces. ¿Cómo se llama ese ratio? El que permite saber que la empresa está en crecimiento hasta estancada. ¿Cómo se llama? En el ciclo de vida de una empresa. ¿Cómo conoces tú el ciclo de vida de la empresa? La empresa es dinámica y está en la etapa de crecimiento, está en la etapa de maduración, en la etapa de crecimiento. Parecido a la solvencia. Parecida. Es conocido como el RAT. El RAT. El RAT, rotación del activo total, que viene a ser las ventas entre la inversión del activo total. Entonces, es un ratio de rotación de la inversión. Antes dice, por ejemplo, acá vamos a calcular este precio.
¿Sí me queda? Esta empresa, por ejemplo, tiene que ahorrar ¿de cuánto? Vamos a calcular, ¿ya? Alguien con su calculadora, por favor. Las ventas son 4.097.000, ¿ya? 4.097.000. Y la inversión, o sea, el activo total, es de 3.739.000. 3 millones. ¿Cuánto sale esto? 1.09. ¿Ves? Por cada 100 soles de inversión, yo vendo ¿cuánto? 109. ¿Sí? Por cada 100 soles de inversión, yo vendo 109. ¿No? Es ligeramente mayor que 1. O sea, está casi en la etapa de madurez, ¿no? Pero usted dijo también que el ROA era utilidad, o sea, utilidad neta sobre Patrimonio. el No, ROA. sobre el patrimonio. ROA es la neta sobre ventas. En este de acá es ventas entre inversión. El ROA es utilidad neta sobre activo total. Ajá. O también dijo que era el ratio de rentabilidad de la inversión. Claro, también es lo mismo, porque activo total es una inversión. Por el activo total es una inversión. ¿Ya? Es lo mismo. O sea, cuando yo hablo de inversión, me refiero al activo total. ¿Ya? Y no sé, ahora el ROA tiene otro nombre, es el ROI. Retorno sobre inversión. ¿Y el ROI qué viene a ser? Utilidad neta sobre capital invertido. Ah, no, ¿no? Utilidad neta, Sobre el patrimonio. correcto. Porque esta es, tiene el equity, y equity tiene el patrimonio. Entonces por ahí salió un premio Nobel, Dupont, que dijo, voy a elaborar un ratio compuesto, tanto del ROA como del ROE. ¿Sí? Y empezó a jugar con los números y dijo, primero el principio del álgebra el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Entonces, lo que hizo Dupont fue lo siguiente. Pero está esto de acá parece que es papel, Bien, Dupont lo que dijo es lo siguiente. El ROA, o el ROI, es la utilidad neta entre la inversión o el activo total, ¿cierto? Vamos a ver el activo total. Es lo mismo, en este caso. Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico esto con las ventas y lo divido entre ventas? No pasa nada, ¿no es cierto? Pero ahora hago una transposición de términos. Digo, la utilidad neta entre ventas por ventas. Acá lo que hago es combinar un ratio de rentabilidad con un ratio de rotación. ¿Te das cuenta acá? ¿Qué es esto? El RAP, ¿no es cierto? Rentabilidad de las ventas. De neta, de venta. ¿Y eso qué viene a ser? El RAP. Rotación del activo total. Por rotación de la inversión. ¿Ya? Ojo. Rentabilidad de la inversión por rotación de la inversión. O por el activo total, que es lo mismo. Entonces, si te das cuenta, este es un ratio de rentabilidad Y rotación. por rotación. Ahora bien, dice que, según Dupont, dice lo siguiente. Este ROA, por lo tanto, tiene que ver, la rentabilidad de las ventas tiene que ver con una política de margen o política de precio, ¿no?
en tanto que la rotación, como es ciclo de la industria, ¿no? De la industria en general, llegue con una política de mercado. Esta política de precios de margen tiene una tendencia de corto plazo. De corto plazo. Y este tiene una tendencia de largo plazo. Por lo tanto, si yo calculo la utilidad neta entre ventas, ¿cuánto sería la utilidad neta entre ventas? Vamos a poner rápido, ¿ya? La neta. Quiero calcular el RAT, vamos a calcular el RAT, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el RAT, ¿cuánto sería acá? ¿La utilidad neta cuánto es? $170. 170.662. ¿Entre cuánto? Entre las ventas, ¿cuánto de estas? 4 millones. ¿Cuánto es esto? Divida. ¿Está bien? 4%. ¿Sí? 4%. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora calcúlenme, bueno, ya tenemos que arriba. Multiplica 4%, o sea, ¿cuánto sale 4 puntos cuánto? Con 3 decimales. 0.041. 41. 14. Tienes esto de acá. 4.041%. 4.041%. ¿Bien? Por la política de mercado, ¿cuánto nos sale? La RAP 1.09. 4.14. ¿Perdón? 4.14. Sale 4.14. Billete. Ah, dijo 4.14. Multiplica eso 4.14 entre 100, ¿no es cierto? O sea, 0.0414 por 1.09. ¿Cuánto sale? 4.5. Y acá el ROA, ¿cuánto le sale? Utilidad neta, que sería ¿cuánto? 170 Entre. el total que es. ¿Cuánto es el total? Vamos a ver qué total. También no sería. Es 3.739. Digo total y lo mismo que 0.4 inversión. igual. 4.5 4.5 igual. O sea, en otras palabras, yo voy a poner tu ROA, o sea, tu ROI, es 4.5%. ¿Sí? Pero tu pueblo lo que hace es, hace un ratio compuesto. ¿No? O sea, lo descompongo. Digo, este 4.5% tiene una explicación. Tiene 4.14 que depende de la rentabilidad de las ventas y tiene 1.09 veces que depende de la rotación del activo total. O sea, en otras palabras, ¿cuál es mayor? Digo? Allá. 1.09 es mayor, es 0.0414, ¿no es cierto? Por lo tanto, digo que la rentabilidad de inversión es 4.5%, explicado por un ratio de rotación que depende de una política de mercado y una tendencia de largo plazo. Esa es la explicación. Lo que te dice es que este ratio 4.5% es explicado mayormente por un ratio de rotación que depende de una política de mercado y que tiene una tendencia de largo plazo, es sostenible en el tiempo. En cambio, si que el ROA dependiera mayormente de la política de precios del margen, dependería de la rentabilidad de las ventas, tendría una tendencia de corto plazo, o sea, sería menos sostenible. ¿Sí? O sea, eso fue el mérito que le hizo ganar a su premio Nobel, ¿no? Porque demostró que el ratio compuesto, y efectivamente, o sea, si ustedes tienen
una empresa o dos empresas que tienen la misma rentabilidad de la inversión, lo que tienen que hacer es descomponer, ver cuál de ellos es más sostenible. ¿Sí? Terminen de copiar eso para hacer ahora el ROE compuesto. Sí, sí, yo me encargo. Ahora vamos a hacer este ratio compuesto del ROE, ¿ya? Entonces, en el caso del ROE, ustedes saben que el ROE es la relación entre el patrimonio, ¿no es cierto? Patrimonio total. ¿De acuerdo? Que es el patrimonio. Pero ¿qué pasa si yo esto lo multiplico por las ventas y me divido entre las ventas? ¿Sí? Y esto lo vuelvo a multiplicar por los activos totales, por la inversión, y me divido entre los activos totales. O sea, al mi ratio de tener patrimonio estoy incorporando ventas, estoy incorporando inversión. Estoy incorporando ventas y inversión. Entonces, voy a hacer la transposición de términos. Voy a decir utilidad neta, lo que no tiene con ejemplo, utilidad neta entre ventas. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tener? Ventas, entre activos totales. Ventas, activos totales. ¿Qué me queda? Activos totales del patrimonio. Muy bien. Claro, en el examen, por ejemplo, yo les puse ahí un plumón para que ustedes se acuerden y escriban y se van moviendo. Exacto. Para la próxima van a hacer eso. Sí, porque la mayor, o sea, el código examen es más práctico. Si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy definiendo un ratio que es conocido como el RAT por el RAT y por el apalancamiento. ¿De acuerdo? Detallar de ventas, detallar de inversión y el apalancamiento patrimonial. ¿De acuerdo? Buenas noches. O sea, solamente quiero que no pierdan de vista que por ahora estoy poniendo activos totales para que no se confundan ustedes, que lo vean visualizados en el balance, pero en realidad es inversión, ¿ya? Siempre se habla de inversión, o sea, de ventas, ventas entre inversión entre patrimonio, es lo que se dice, ¿ya? Entonces, con esto, ¿qué es lo que voy a eliminar?
Si voy a determinar este ROI, esto que acá son las fuentes de rentabilidad. La empresa, para obtener rentabilidad, lo puedo tener a través de tres fuentes, ¿no? A través de las ventas, a través de la inversión, y a través del patrimonio. ¿Sí? Eso es lo que te quiere decir. Y la explicación va a estar dada por el que tenga el mayor resultado, mayor coeficiente. Esto de acá también es conocido como el RAP o el margen neto, es conocido como la rotación de la gestión total y es conocido como el apalancamiento. Entonces, ahí, este análisis muestra las fuentes de rentabilidad del negocio, de GDP. ¿De acuerdo? Y siempre voy a llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahí calculemos. ¿Sí? El ROE, en principio, ¿cuánto nos salió? ¿Ya neta cuánto es? Acá está. 170.000 entre el patrimonio, que hay que calcular el patrimonio. El patrimonio que tenemos acá. Patrimonio sale 1.577.000. Ya, 1.577.000. ¿qué digo? ¿Cuánto sale esto? 0.10. 0.10. 0.10. 7. ¿10 punto cuánto? 7. 10.7. 7. ¿Cómo se interpreta este ratio? ¿Cómo se interpreta? Cada 100 de patrimonio. Hay una utilidad neta de 10.70 soles. Correcto. Y hay que interpretar el término porcentual que queda aquí, el patrimonio tiene rendimiento, o una rentabilidad, una tasa de retorno de 10%. Perfecto. Ahora, 10.7. Eso es lo que debería salir. ¿El RAP cuánto me salió? El RAP. RAP. Tiene que tener 4%, no 4.14. Sería acá. Yo veo acá. El ROE sería RAP, el RAP y por el apalancamiento. Entonces el ROE sería igual. ¿Cuánto es el RAP? 4.14%. El RAP 1.09. veces, ¿no? Y el apalancamiento, ¿cómo sería? Tengo, vamos a ver. Activos totales de inversión. ¿Cuánto Activos es el activo totales. total? 3.739. 3 millones 739. 739. Entre 1.577.000. Ajá. ¿Cuánto sale eso? 2.37. 2.37 Veces, ¿cierto? veces, sí, sí. ¿Cuál es mayor? El apalancamiento. Prácticamente la utilidad, o sea, eso le va a salir de todas maneras 10.7%. Podría decir acá que el patrimonio de los accionistas genera una rentabilidad de 10.7%, explicado por el ratio de apalancamiento. ¿No? Queda previamente la capacidad que tiene la empresa para financiar su inversión. ¿Cuál es mayor, la deuda o el patrimonio? ¿Cuál es mayor? Acá vean. ¿Cuál es mayor? Acá la deuda, 2 millones y patrimonio. Mayor es la deuda es mayor. Eso es en síntesis el análisis que hace Dupont, pues se llama ratio compuesto de rentabilidad. No empieza ahí. Ahora, lo que no deben perder de vista, jóvenes, es esta presentación que yo les he mostrado. Es el estado de flujo financiero. Hasta todo lo que hemos hecho de manera más detallada. Todo lo que hemos hecho. ¿Sí? Es la parte de lo que viene. Pero acá no me convence mucho, a pesar de que esto es material de Paul Lira, en su libro de financiamiento en esta estructura, pero no me ayuda mucho, porque acá viene por medio en cuántos días se realiza esta procura. No, pero
no me ayuda mucho con la metodología de cómo interpretarlo acá. Pues ustedes se han dado cuenta, cuando yo pongo los números, no necesito tener teoría para interpretar. Yo lo que hago es separar los números en base a significado de lo que significa el plazo promedio de cobranzas, el plazo promedio de pago de proveedores, el plazo promedio de... Ahora nos toca ingresar a otro capítulo importante de lo que es el análisis financiero. El análisis de tendencias financieras. O sea, esto es sumamente sencillo, pero yo les voy a ayudar un poco a analizar. Por ejemplo, ustedes les dan estados financieros, les dicen que analicen e interpreten esos estados financieros. Lo primero que van a hacer ustedes es un diagnóstico cuál es la salud económica y financiera de la empresa. ¿Qué van a aplicar? Van a aplicar estructura financiera, ¿no? Con los 5 pasos, y van a aplicar el EVA, el EBITDA, ¿no? Y los ratios de cobertura y todo para explicar la situación económica. Y van a concluir en integración de empresa, o sea, una salud económica y financiera buena, o no tan buena. De los 8 problemas financieros tiene 3 o 4 problemas financieros. Esto es diagnóstico. Como has hecho un pequeño diagnóstico, lo sometes al laboratorio para sacar los ratios financieros. Sacar los ratios financieros y determinas cuáles están por encima del límite, cuáles están por debajo del límite, dónde hay adelanto, dónde hay atraso, dónde hay eficiencia o no hay eficiencia. Y una vez que has determinado todo eso, ya tienes una idea de cómo abordar el problema. Sin embargo, como te dan información histórica, tú tienes que hacer un análisis para ver las desviaciones, ¿no? Tienes que ver las desviaciones. Y para eso está el análisis de tendencias y el análisis horizontal y vertical. Si ustedes prestan atención acá, todo va a ser bien sencillo. Primero, ¿puedo borrar esta parte? No, bueno, profesor. ¿Sí? El análisis, ¿ya? Puede ser horizontal, puede ser vertical. El horizontal es así, ¿no es cierto? Y el vertical es así. En el horizontal lo que dices en el tiempo, o sea, en un horizonte de tiempo, te permite ver las variaciones más importantes, más significativas. Cuando alguien dice que hay un desbalance patrimonial, es porque ha hecho un análisis de tipo horizontal. Oye, ¿de qué tenías de patrimonio 100? Ahora tienes 1 millón de patrimonio. ¿Qué ha pasado? ¿No? Ahora, explícame la carreta, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con tu hermano? La carreta se está investigando por eso. Horizontal no creo. Horizontal. En un horizonte de tiempo comparas activos, comparas pasivos, patrimonio, ventas, costos, todo lo que quieras comparar, lo comparas y ves ahí las variaciones. Y las variaciones pueden ser absolutas o pueden ser relativas. En absoluta yo puedo ver un número inmenso, ¿no? Pero en términos relativos, por ejemplo, puede ser 1 millón de variación. Pero tal vez su objetivo inicial era 100 millones, o sea, 1 millón de 100 millones no es nada. En cambio, por ejemplo, puedo tener 100.000 soles, ahora tengo 300.000 soles, ahí sí, es bastante significativa. Entonces, yo no recomiendo tanto hacer en absoluto, o sea, en monto. En monto, en soles, o en dólares no necesito ver, sino en términos porcentuales. ¿Cuál es la variación porcentual? ¿Cuánto ha variado? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero si tienes un patrimonio de 1 millón, ahora tienes 1.100.000, no hay mucha variación. Si yo tengo un patrimonio de 100.000 soles, ahora tienes 300.000 soles. O tenías 10 y ahora tienes 50.
poquitito 50, pero con relación a los 10 es bastante significativo. Hay que ver eso. Y el análisis vertical simplemente es ver cómo va ahora la composición de parte de todo. O sea, dentro de la misma estructura, cómo ha variado de un año respecto a otro. Por ejemplo, vean, supongamos que ya decía, mi margen de ganancia en el año 2024 y 2025. En el 2024 ganaba 18%, y en el año 2025 ha caído el 16%. ¿Qué pasa acá? Esto es la utilidad bruta incrementa. La utilidad bruta incrementa. Para que mi margen haya caído, ¿qué ha pasado? Para que esto disminuya, ¿qué ha pasado? Hay aumento. Supongamos que la venta se mantiene. Entonces tu utilidad bruta puede disminuir. ¿Por qué? Porque subieron tus costos de producción, por ejemplo, de educación, subió la gasolina, etc. O sea, estás vendiendo lo mismo, pero estás ganando menos. Inclusive se dan casos de empresas que están vendiendo más, pero están ganando menos. Están sacrificando más. Y algunos que están vendiendo más antes vendían a crédito 30%, ahora venden 40%. La pandemia, por ejemplo, muchas actividades no vendían a crédito, todo el contado. Y ahí como que se ha quedado casi todo el contado. Entonces, esta parte, el parte a todo, es muy importante, el parte de todo. ¿Ya? Y acá, entendemos. Entonces, si ustedes entienden ese principio básico, cuando vean los números, va a ser mucho más sencillo. Por ejemplo, en el análisis horizontal, ¿qué cosa hay? Hay análisis de variaciones. Consiste en determinar la variación de una cuenta de un periodo a otro. Yo puedo comparar 2025 contra 2020, 2025 contra 2024, dependiendo qué tiempo quiero comparar. Y el análisis de tendencias te permite identificar un año base y analizar su función de porcentaje del tiempo. Puedes tomar, por ejemplo, como base el 2013, ¿no? 2014 respecto al 2013, 2013 respecto al 2012. O simplemente puedes tomar el 2014 respecto al 2012. Y pueden ser absolutas, los valores o relativas. ¿Está bien? ¿Sí? A ver, acá, por ejemplo, vamos a ver tu interpretación acá, señorita. Vamos a ver tu interpretación. La interpretación está perfecta. ¿Qué ha pasado? Desde el punto de vista de análisis horizontal. ¿Qué ha pasado con este? O sea, en 2013, partido efectivo, pero en 2014, volví a recuperar, pero no lo mismo que en 2012. ¿Cierto? Entonces, si yo comparo el 2014 respecto al 2013, tengo un incremento del 42.6%. Si comparo el 2013 respecto al 2012, tengo una reducción de la especie iba mal acá se ha recuperado, pero todavía no ha mantenido los niveles. Lo correcto sería comparar el 2014 al 2012, que efectivamente ha perdido el efectivo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a veces las estadísticas son así. Por ejemplo, en las AFP nos engañan, ¿no? Es decir, la rentabilidad promedio del sistema 32%, pero la pregunta es con respecto a qué. Si tú pones en un horizonte a todos, en 10 años, en 15 años, en 30 años, es diferente. Pero te dice siempre con tendencia. Entonces, el PBI ha crecido, ¿no? 3%, pero con respecto a qué? Al mes pasado, respecto al año pasado, el mismo mes, o en los 2 últimos meses. Siempre tienes que considerar por qué, respecto a qué. Entonces, supongamos que tenemos información. ¿Dónde me debería concentrar acá? ¿Dónde debería concentrar? ¿Dónde le pondría un foco? Acá no hay mucha variación. Acá tal vez, ¿no? Pero mañana llega me tengo que contestar. Pero este es el análisis de resultados. Estoy viendo las tendencias nada más. Las tendencias, estoy viendo las variaciones, un periodo a otro. Y el análisis vertical ya te permite
comparar cuentas en el mismo periodo, ¿no? Como decía, en parte del todo. Solo se compara con estados equivalentes en el pasado, con la competencia o con la industria. El análisis de porcentaje consiste en determinar qué porcentaje total representa parte del todo, ¿no? En estados financieros, porcentajes activos, en estado de ganancias y pérdidas. Y ya con el análisis de ratios ya tú vas a determinar cómo te fue en el año 2020, cómo te fue en el 2025, etc. ¿Ya? Entonces, a ver acá. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ustedes, por ejemplo, ya han presentado sus estados financieros, ¿cierto? Ojo, ustedes ya van a presentar un trabajo de integración, o sea, un trabajo integral. ¿Ya? Ese trabajo lo van a presentar al término del módulo 13. O sea, en el módulo 3, el día del examen, ese día me va a presentar su trabajo integrador, que es todo lo que es ratios. Claro, es grupal, trabajo grupal. Pues yo les dije, vayan avanzando. En liquidez, me imagino que ya han terminado los ratios de liquidez, solvencia, endeudamiento, hoy hemos terminado rentabilidad. Todo su trabajo debe estar bien explicadito. ¿Sí? Y ahora van a incorporar ya el análisis vertical y horizontal. Y es entregable, va a ser todavía, o sea, todavía tienen tiempo hasta el día del examen de evaluación del módulo 3. Ese es el plano de trabajo. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, sí, tiene más. Dile, compañero, dile. Pregunta. Confianza. Claro. ¿Cuándo entregamos ¿cuándo es el examen del módulo 13? ¿Ah? En 2 semanas. Cada 2 semanas. Sí. Tienes 2 semanas para presentar eso. La ventaja es que no van a exponer ese trabajo. ¿Ah, no? O sea, no van a exponer, o sea, no van a exponer. El examen sí va a venir. Como para prepararnos al examen. Se deben preparar. Entonces, lo que van a hacer ahora ustedes, como ya tienen los estados financieros, tienen de 2 años, ¿cierto? Ustedes tienen 2 años. Van a hacer ustedes primero el análisis. ¿Qué tipo de análisis es de acá? Vertical. ¿Cierto? Van a decir, por ejemplo, del 100% de los activos que tiene la empresa, nosotros hicimos, escuchen, cuando hicimos el análisis financiero, solamente hicimos del 100% de los activos, qué porcentaje es capital de trabajo, qué porcentaje es inversión inmovilizada, ¿cierto? Para ver el grueso, ¿no? Cómo está la compuesta de la inversión. Pero lo que van a hacer es cuenta por cuenta. O sea, del 100%, cuánto es el retiro, cuánto es cuenta corporal, cuánto inventario, cuánto es el tiempo. ¿De acuerdo? Y acá, ¿quién interpreta esa partecita de acá? ¿Quién interpreta esa partecita de acá? ¿Qué diría yo? El 100% de la inversión, el 78% se concentra en inversión inmovilizada y el 22% en capital de trabajo. En capital de trabajo, la cuenta más resaltante es cuenta corporal. Simplemente eso. Ahora bien, acá me hace el mismo análisis. Si yo digo, hazme el análisis horizontal, ¿qué dirías acá? Veo variaciones. ¿Dónde están las variaciones más significativas? Acá se ha mantenido. Acá, las cuentas corporales. Significa que la empresa, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte más importante? El efectivo y el crédito. Pero en realidad yo diría que no había muchas variaciones. No había variaciones significativas. ¿Sí? El monto será acá 100, más o menos algo similar a 100, no había mucha variación. ¿Sí? Tampoco la composición, mira, la composición tampoco había mucho. ¿Sí? ¿Se me entiende? Pero veamos el pasivo ahora, ¿no? Pasivo. El pasivo se ha incrementado, sí, del 53 al 54.5%. ¿Sí? Y la variación más importante es donde estaba. Había 2 cosas. Las cuentas por pagar a proveedores han disminuido, sin embargo, la deuda bancaria se incrementa. ¿De acuerdo? Y esto puede tener una explicación. ¿Qué me da una explicación a esto? ¿Por qué crees que la deuda bancaria está? Claro, pero ¿ha preferido endeudarse con proveedores o con bancos? Tiene mayor financiación. Decide endeudarse con bancos más que con proveedores. ¿A quién le dicen? ¿Por qué? Porque Porque los proveedores no te cobra te- intereses. Creo que era algo así sobre el todo.
Ah, muy bien. pagar cada uno, se va respondiendo. Muy bien, señor. Ese es mi grupo para. El tema del estilo fiscal. Y adicionalmente, porque recuerden, si tienes cierto proveedor, no te cobra intereses, ¿ya? No te cobra intereses, pero te limita a comprar, digamos, más recursos o más bienes de lo que tú necesitas. En cambio, con plata en mano del banco tú puedes ir y negociar. O sea, que este artículo 9 es 20, 19, 18, un lote. Y aparte que tengo el beneficio del discurso fiscal. Estoy buscando esto. ¿Quién independiente del patrimonio? ¿Se ha pasado el patrimonio? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué crees que ha perdido capital social? ¿Por qué? Porque así como las empresas hacen incremento de capital, también hacen disminución de capital. Pero eso lo hacen ante el registro público. Tienen que hacerlo por escritura pública. ¿Sí? Porque se está moviendo el capital. Esto sí preocuparía, ¿no? Preocuparía porque ¿por qué están retirando los accionistas su capital social? ¿Por qué estarían retirando? Porque ya no están rentables. Porque algunos accionistas decían retirarse. Pero venden acciones, pero acá en este caso han retirado, o sea, ya no han comprado más acciones, han hecho recompra de acciones y están retirando. ¿No está cumpliendo con el mínimo de rentabilidad exigida? ¿Por eso está retirando? Claro, muchos accionistas posiblemente no están satisfechos con la rentabilidad exigida mínima, por eso se deciden retirar. Pero ya hay que ver en la nota qué ha pasado. Entonces, se dan cuenta, yo puedo analizar en el tiempo y puedo analizar en el momento. Acá. ¿Quién interpreta esto de acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en 2014 a 2013? Está bien interesante esto. Claro, eso está simplificado porque antes de acá no lo tengo el margen bruto, ¿no? No lo tengo. De frente tengo la neta, ¿dónde está la red? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con la empresa? Más impuestos, profe. Ya, pero hay algo más interesante. Ha reducido costos y ha ganado Acá utilidad. la clave es que ustedes interpreten primero esa parte de acá y luego vayan a la causa. Ese es el efecto. El efecto es de que ha habido un incremento de la neta, ¿no? En 14.3%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Antes era 4.8, ahora tengo 14.3. O sea, mi eficiencia de negocio ha mejorado considerablemente. ¿Por qué? Ha reducido costos. Correcto, porque hay una reducción significativa de los costos. Antes mis costos representaban el 93%, a pesar de que estoy pagando más impuestos. Estoy pagando más impuestos porque también estoy vendiendo más, ¿no? Pero mi mitad antes y después era 20.40. Esto de renta. Si te das cuenta, acá todavía hay algo más. Por efecto del escudo fiscal, recuerda que los días antes de impuestos, o sea, yo me protejo con impuestos como con el escudo fiscal. Y lo que resta del escudo fiscal, al final es una unidad imponible. ¿No? Sería imponible. Si estoy pagando menos impuestos, acá aparentemente parece un poco más, pero estoy pagando menos impuestos por el efecto del escudo fiscal, por eso tengo que hacer un Claro, con respecto a la utilidad se está pagando. es importante. Sí, sí, sí. Y otro caso típico es lo que les decía, ¿no? Hay empresas que están vendiendo más, pero están ganando menos, Claro. ¿no? Porque han sacrificado margen. Como también hay empresas que venden menos, pero tienen mayor margen. Sobre todo aquellos productos que por escasez, cuando hay escasez de productos, se vende menos, pero se gana más. Lo trasladas el precio al consumidor. Eso depende pues, si tienes negocio B2C o B2B, ¿no? O sea, B2B es negocio con negocio, trabajas con empresas relacionadas. Pero cuando vendes directamente a consumidores, ganas mejor. Business to business. ¿Ya? Muy bien. Eso sería por ahora todo. Voy a pasar a asistencia. ¿Cómo? Falta 30 minutos. ¿Qué ves? No, es mucho cuánto. Falta. Hay media hora. Break, profe. Break. Dice break.
¿Y en tu caso? Muy bien. Para entender este estado, recuerden que son 4 estados financieros, ¿cierto? Uno es el estado de situación financiera, 2, el estado de resultados, 3, el estado de origen y aplicación de fondos más conocido como flujo de efectivo, y 4, el estado de cambios en el patrimonio neto. Cuando hablamos de situación financiera, hablamos de 2 estados financieros, que es situación financiera y cambios en el patrimonio neto. Cuando hablamos de situación económica, hablamos del estado de resultados o estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Pero para entender el estado de flujo de efectivo, yo necesito conocer primeramente el origen y aplicación de fondos, las fuentes y usos. O sea, en otras palabras, las entradas, exacto, y salidas, ¿de qué? Del efectivo. ¿Sí? Entonces, una entrada va a sumar una salida de efectivo y la que va a restar, ¿no? Y eso es donde lo voy a ver en el estado de flujo de efectivo. Miren, por ejemplo, pongamos este acá, vamos a ver. La empresa Gloria en efectivo, o sea, disponible, ¿cuánto tiene en el año 2023? 170, ¿cierto? Y el año 2022, 492. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con el efectivo? Una disminución. Ha disminuido. Entonces, para yo saber cómo ha sido generado este efectivo de 170.000, necesito conocer el estado del flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Y esto de acá, este efectivo se genera por 3 tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Hay algunas actividades que te pueden dar efectivo y otras actividades que te pueden restar efectivo. Pero al final, entre sumas y restas, te vas a quedar con 170. Entonces vamos a ver qué pasó. Por eso yo les decía que con el balance vamos a ver la foto de la empresa. Con el estado de resultados vamos a ver la película de la empresa, ¿no? Porque te mide desde enero hasta diciembre. Y con el estado de flujo de efectivo vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la empresa en 3D, ¿no? En tercera dimensión. Vamos a ver qué es lo que realmente está dentro. Desde la capa vamos a ver qué pasó. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasó con esto. Entonces, si ustedes se remiten al estado de flujo de efectivo, lo voy a ver acá. ¿Sí? Adelante, por favor.
es 270.000 que están acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Y les decía que esto ha sido generado por tres tipos de actividades. Actividades de operación, actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de crecimiento. A ver, vamos a ver. Por actividades de operación tuve un saldo neto de 262.000. Miren, las actividades de operación aportaron, a 270.000 aportaron con 262. Pero, ¿quiénes son los que aportaron? Por cobranza, por cobros relativos a la actividad, nada más. ¿Y quiénes nos restaron en efectivo? Proveedores. Pago a proveedores, pago a remuneraciones, pago de tributos, impuestos de ganancias, pago de intereses, todo eso me restó. Al final me quedé con un neto de 262.000. ¿Sí? Vamos a las siguientes actividades de inversión. En las actividades de inversión me restó. O sea, ese me sumó y ese me restó 280.000. ¿Por qué? Porque he hecho más inversiones que actividades de inversión. De hecho, he invertido, primero, generó un ingreso por corriente de propiedades. Vendí propiedades y cobré 505. ¿Sí? También cobré intereses, cobro por préstamos en entidades relacionadas, o sea, préstamos relacionadas del grupo. ¿De dónde me restó? El préstamo. Pago de compra de propiedades plantas y préstamos relacionados a entidades relacionadas. Y sin préstamos. Tuve que dejar plata de mi efectivo, de mi caja, que se ha prestado en mi empresa relacionada. ¿De acuerdo? Y de otras deudas anteriores sí lo cobré. Al final tengo 280.000, 178 de euros. Y por actividades de financiamiento que tienen que ver con préstamos recibidos o con pago de préstamos recibidos, actividades financieras, resté, o sea, salió 299.000 soles. ¿Sí? Y me generó un déficit de cuánto, 317.000 soles. ¿Y qué? Pero sí ingresó préstamos. Tuve préstamos por 2.260.000, pero tuve que pagar obligaciones financieras. O sea, ¿qué son obligaciones financieras? Préstamos, ¿no? Así. 2.300.000, pagué intereses, pagué rendimientos financieros, ingresó dinero por préstamos recibidos de entidades relacionadas, pago de préstamos recibidos, 8 millones, y pagué dividendos por 202.000. Por actividades de financiamiento, el déficit. Al final, sumé teóricamente los 262 menos 280 menos 299 me queda de los 317 millones. ¿Sí? ¿Sí? Ahora bien, pero el mes anterior, el año anterior, ¿cuánto tuve a favor? Porque era caja final. Estos 492, ¿qué voy a hacer? Saldo de equivalente del año. En el año anterior, ¿cuánto tuve? 492,645. Veamos acá. Ahí está, 492,645. ¿Sí? El saldo final del año anterior se convierte en saldo inicial de este año. Por lo tanto, eso me permitió subir un poco, ¿no? Y aparte, por el efecto de conversión de subsidiarias del exterior, o sea, efecto de cambiario, generó un efectivo de 170.916. Este dinero es lo que tú vas a ver en tu balance como disponible en el año 2024. ¿Cierto? Entonces, pero para entender este flujo de efectivo, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que están positivos y otros negativos. Entonces tú tienes que conocer el origen y la aplicación del fondo. El tiempo. Ya, pero me quedo con esto. Van a aprender ustedes una técnica bien sencilla. ¿Cuándo saber cuándo es un origen y cuándo es una aplicación? Como les digo, la propuesta que yo tengo es que ustedes no aprendan fórmulas de memoria ni tengan un soporte técnico. Ustedes, con la misma información, tienen que deducir las fórmulas. ¿Sí? Nada de fórmulas. Cero fórmulas. Listo, pues vamos a la siguiente sesión. Recuerden que el día miércoles terminamos con origen y aplicación de fondos. Ahí va a haber un trabajo para exposición y para el siguiente miércoles. ¿Ya?